Bueno, arrancamos entonces con consulta de la semana de objetos 1 y lo que teníamos para esta semana, lo que estuvimos haciendo esta semana y la pasada, fue el taller de diseño. La primera semana teníamos nuestro caso de estudio era el sistema de cinéfilos. El sistema de cinéfilos. En la primera semana encaramos los casos de uso que no tenían, que iban a la parte más simple. Hicimos dos pasadas, dos iteraciones. La primera semana fuimos a la parte más simple, que para simplificar lo que habíamos dicho era eliminar todo lo que, o ignorar todo lo que tenía que ver con perfil de género, con caracterización tanto de películas como de cinéfilos en términos de eh, género, horror, sci-fi. Y lo que hicimos fue en esa primera pasada llegar a nuestro primer modelo de dominio, nuestro modelo de clases candidatas, buscando sustantivos, haciendo esa iteración de primero de mi lista de sustantivos, identifico algo que estoy seguro que podría ser una clase. Luego, si eso es una clase, me pregunto cuáles serían sus atributos, hasta que llego a un momento en el que no estoy seguro de cómo continuar con esa clase porque no identifico más atributos. Entonces paso a la siguiente, digo, bueno, ahora, ¿qué sería otra clase? Hago lo mismo buscando atributos para esa clase y ya al tener dos clases empiezo a pensar en las relaciones. Identifico relaciones que puede haber entre las clases que empiezan a aparecer en mi modelo de dominio y para cada una de las relaciones me pregunto cuál es la cardinalidad de los dos lados. Me pregunto cuáles son los roles visto desde uno hacia el otro para poner los nombres de los roles en los extremos de la relación. Y a veces puedo decidir en este punto, en el que todavía no hablé de comportamiento, navegabilidad. Llegado un primer modelo de dominio, voy caso de uso por caso de uso y me pregunto precondiciones y poscondiciones. Determino precondiciones, digo cómo debería estar mi modelo de objetos instanciado para que tenga sentido hacer este caso de uso. Pienso un conjunto de objetos de instancias que darían sentido a esa precondición. Digo, bueno, después de ejecutar este caso de uso, ¿qué cambia? Y en qué cambia me pregunto, ¿qué se instancia? ¿A quién le cambia sus variables de instancia? ¿Y quién se relaciona con quién? Y ahí tengo el mapa de cómo tiene que ir mi modelo de objetos de antes de que empiece el caso de uso a que termine. Con eso armo la lista de, bueno, todo lo que tendría que pasar. Hay que instanciar un objeto de tal clase, hay que setearle tales variables de instancia, hay que relacionar tal objeto con tal objeto. Armado ese primer mapa, digo, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Quién de los objetos que tengo instanciados en mis precondiciones, en mi estado inicial, quién de esos objetos es al que yo le debería pedir que empiece con este caso de uso? ¿Quién es el que tiene el conocimiento o el comportamiento para empezar con este caso de uso? Y a ese digo, bueno, ¿qué mensaje le tendría que mandar? Le mando un mensaje a ese objeto con las cosas que va a necesitar como parámetro. Y a partir de ahí, a partir de ese primero, ¿eh? Digo, bueno, todo lo que hay que hacer para ir de la precondición a la poscondición. ¿Cómo se lo deberían repartir entre este, que es el que recibe el primer mensaje, y el resto de los que están o se van a crear? Y para eso uso las heurísticas. Nosotros en este ejercicio nos basamos mucho en delegación, siempre lo tiro para adelante, siempre lo tiro, intento dárselo a otro objeto, si el caso es que ese objeto tiene al menos el conocimiento que se requiere para hacer la acción. O utilizábamos también creadores, porque lo que terminábamos haciendo mucho en estos primeros ejercicios era instanciar modelos de objetos. Entonces, ¿quién tiene el conocimiento, por ejemplo, para instanciar? O con la heurística de creadores, ¿quién es que tiene la responsabilidad de registrar? O hay un objeto que es el único que tiene instancias de lo que hay que instanciar. Esas fueron
las heurísticas que utilizamos y las variantes de esas heurísticas. Lo que hicimos en la segunda clase no fue hacer algo distinto, sino encarar una parte del modelo de dominio que era un poco más compleja, porque lo que aparecían en esta segunda parte eran objetos que no era tan obvio que eran cosas. Uno, cuando encara este dominio, dice, bueno, la película es una cosa. Incluso uno hasta le puede dar forma física a la película. Es un objeto bien concreto. El cinéfilo es un objeto bien concreto. Ahora, no es obvio que perfil de género, que es una que es una caracterización de algo, que es una característica de algo, iba a ser un objeto. Entonces, esa fue la complejidad que apareció, o las primeras de las complejidades que aparecieron en, eh, en esta segunda iteración. Objetos que son más abstractos dentro del dominio, que son más artificiales dentro del dominio. Y que lo podíamos encontrar por siguiendo esta estrategia, digamos, no los encontramos porque eran cosas obvias del dominio, sino porque esta estrategia de eh, identificar cuáles son los sustantivos, cuáles son aquellos sujetos de lo que hablan, de los que hablan los casos de uso, y empezar a hacer el ejercicio de, bueno, si esto es un sujeto en uno de los casos de uso, podría ser una clase. Si esto es una clase, ¿cómo van a ser sus instancias? ¿Tiene sentido que haya instancias de esto? ¿Cuáles van a ser sus variables de instancias si hay instancias de esto? Y así fue como apareció esto perfil de género, que yo tenía preparada una forma de modelarlo como objeto, y junto con ustedes pensamos otra distinta. A ver, vamos a encontrarla. Junto con ustedes llegamos a esto. Dijimos, perfil de género es un objeto porque es algo de lo que habla mi dominio, que otros tienen, pero cuando empezamos a pensar cómo es una instancia de perfil de género, llegamos a diseños alternativos. Eh, y después, el resto de la complejidad de la clase pasada, que sobre el final se puso áspera, tuvo que ver con, bueno, cómo implementamos eso, ¿no? Pero lo más interesante, lo que deberían llevarse ustedes de este taller, es esa primer parte del proceso que me lleva a un conjunto de clases candidatas y a una asignación de responsabilidades. El resto ya me lo voy a empezar a dar cuenta cuando empiece a implementar, mirando mis métodos y viendo si algún objeto me queda sobrecargado, si algunos métodos me quedan largos. Y parte de la complejidad de lo que aparecía en la implementación de esta segunda parte es que entran en juego las colecciones. Hay que filtrar colecciones. Hay algorítmica en esto. Había dos algoritmos complejos que había que hacer. Esperen que hablo IntelliJ. No sé cualquier cosa. IntelliJ. Cuando empezamos a mirar, encima era sobre el final de la clase, entonces, cuando empezamos a mirar esta última parte, nos encontramos con que hacíamos una buena delegación, habíamos descubierto, por ejemplo, que en el caso de uso, se ponían interesante a partir de acá. Habíamos, cuando entramos en el caso de uso, encontrar películas que son similares a otras, nos dimos cuenta que el punto de entrada era el servicio de película, ¿por qué? Porque él tenía todas las películas. Y ahí fue que discutimos dos alternativas de encarar esto. La alternativa de el servicio de películas, nosotros sabíamos que para que el servicio de películas nos pudiera devolver películas que son parecidas a una que viene como parámetro, lo que había que terminar comparando eran los perfiles de género de las películas.
Dijimos, al servicio de películas le vamos a preguntar, dame las películas que son parecidas a esta que te envío como parámetro. Pero nosotros en nuestra cabeza sabíamos, cuando eso termine implementado, lo que pasa es que yo comparo los perfiles de género de las películas. De hecho, probablemente, si uno mira este diagrama, dice, yo voy a terminar comparando los puntajes de género para los distintos perfiles de las distintas películas. Uno se lo arma así en la cabeza. Pero cuando nos pusimos a diseñar esto, sabiendo todo lo que había que hacer, dijimos, hay dos caminos. Me paro en el lugar de servicio de película. Sé que lo que hay que terminar haciendo es comparar los o los perfiles de género de las películas o los puntajes de género de los perfiles de género de las películas, y yo como servicio de películas pido todo y lo comparo yo, o lo que ustedes decidieron intuitivamente desde un principio fue, no, delego. ¿Eh? Esa fue la decisión importante que tomamos. Sabemos que va a ser un caso de uso complejo porque ya sea que lo implementaron con el diseño que les propuse yo, donde perfil de género tiene un montón de variables de instancia, o este, que es más rico, donde perfil de género tiene una colección de puntajes de género, en ese caso de uso nosotros ya sabíamos cuando arrancamos que había que recorrer colecciones, había que comparar cosas, calcular promedio, instanciar perfiles de género, había mucho que hacer. Y la forma en la que lo encaramos es intentar que cada uno que se involucra haga lo mínimo necesario y delegue. Entonces dijimos, bueno, a servicio de película vos le decís, dame películas similares. ¿Qué es lo que él tiene que hacer sí o sí? Y bueno, él tiene que recorrer la colección de películas porque no hay otro que la tenga. Y tiene que ver si dos películas son similares. Y ahí podría hacer todo lo que es ver si dos películas son similares. O podría simplemente decir, bueno, ver si dos películas son similares es algo que depende de cómo son las películas. Entonces lo delego. Y más allá de que la forma en la que terminó escrito el método, digamos, acá es más claro el, el, el diagrama de secuencia en términos de lo que decidimos que el código, ¿no? El diagrama de secuencia claramente dice eso. Cuando el servicio de películas le preguntás cuáles son las películas similares a esta, él recorre su colección y a cada película le dice, ¿sos parecida a esta otra? Eso es lo único de lo que es responsable el servicio de películas. El resto de lo que nosotros sabemos que hay que hacer, el resto lo delegó. En la implementación queda un poquito más complejo porque lo hacemos con streams en lugar de con un for, entonces hay que ponerse a entender este código hasta que uno se acostumbre a trabajar con streams, pero no hace otra cosa que lo que dice el diagrama de secuencia, a la colección, la recorre como un stream, no en un for, no en un loop, como da a entender nuestro diagrama de secuencias, y se queda con aquellas que le contestan verdadero a sos parecido. Esa fue entonces la decisión importante que tomamos ahí es, ¿qué es lo que les debería quedar de esto? Nos dimos cuenta que era complicado, había que hacer un montón de cosas. Nos hicimos primero un mapa de todo lo que hay que hacer. Hay que crear instancias, hay que comparar, hay que recorrer. Y decidimos, bueno, ¿por dónde arranca esto? Arranca en servicio de películas. ¿Qué es lo mínimo que este podría hacer? Asumiendo que una vez que delega, lo otro puedo resolverlo. Acá esto implicó, tomar esta decisión de diseño implicó hacer un ejercicio de control de la ansiedad. Decir, yo sé que voy a poder implementar el SOS parecido porque dadas dos películas, tengo todo lo que necesito para saber si son parecidas. Entonces voy a terminar de implementar este método, aunque todavía no tenga resuelto el cómo es que resuelvo si dos películas son parecidas. Después lo pienso eso. Lo que yo sé en este punto es que si yo tengo dos películas con todo lo que tienen las películas, puedo calcular si son parecidas o no. Y ahí resolví, en ese punto dije, listo, terminé esta parte. Descanso, porque yo sé que esta parte la terminé y lo otro lo voy a poder resolver. Y después fuimos a lo otro. Y lo otro era como si hubiese sido otro caso de uso distinto. Lo otro era, ahora me piden que dadas dos películas diga si son parecidas o no. No hay que recorrer ninguna colección, nada. Ya me olvido de eso. Es como si no lo hubiese hecho. Eso está resuelto. Dadas dos películas tengo que ver si son parecidas.
Entonces podría ser lo mismo. Podría decir, bueno, tengo dos películas. ¿Qué hay que hacer para ver si son parecidas? Y ahí nos damos cuenta que ya sea que tenemos este diseño o el diseño que yo les había propuesto, donde perfil de género tiene todas las variables de distancia, ver si dos películas son parecidas no era otra cosa que ver si los perfiles de género eran parecidos. Y hago exactamente lo mismo. ¿eh? Delego, asumiendo, bueno, si yo tengo dos perfiles de género, sé que voy a poder compararlos. Ya sea que tienen variables de distancia o tienen un montón de objetitos, lo que va a variar es cuán complejo me queda el método SOS parecido entre perfiles de género. Pero esta parte la puedo terminar. Ese es el potencial que tiene delegación. No solo delegar te va a llevar a tener eh, módulos, objetos más cohesivos y menos acoplados, sino que además te permite en tu proceso de diseño y desarrollo hacer pausas en momentos y decir, ah, listo, hasta acá terminé. Ahora lo próximo es otra cosa que tengo que hacer, la puedo hacer mañana porque yo sé que tengo la información que se requiere para resolverlo. Pero hasta acá ya terminé. Eso es muy diferente a la forma en la que programábamos cuando programábamos con una mentalidad procedural, que era, hasta que yo no resolvía hasta el último elemento del top-down, no me podía quedar tranquilo que había resuelto el todo. Bueno, eso como reflexión respecto a lo que hicimos la semana pasada y como recordatorio, semana pasada no, el martes, recordatorio y detonante para lo que puedan ser preguntas de ustedes. Ahora sí, pregúntenme. Esperen que hablo el chat, por si alguno quiere preguntar por el chat. Bueno, una de las cosas que hicimos, entonces, pregunta Matías, ¿tiene sentido comparar un cinéfilo con una película? Entiendo, la pregunta de Matías tiene que ver con que sobre el final, casi para que ustedes lo terminaran pensando, aparecían los casos de uso, eh, películas que le pueden gustar a alguien y no vieron. Ahí no dice en ningún lugar, compare si un cinéfilo es parecido a una película. No hay un caso de uso que diga cuán parecido es un cinéfilo a una película. El caso de uso es qué películas le gustaron a un cinéfilo, qué películas le pueden gustar a un cinéfilo. Hay una parte de esto que es realista del dominio y una parte que es artificial del ejercicio de la especificación porque quiere que ustedes exploren o resuelvan determinada problemática de diseño. La parte que es realista del ejercicio es cómo se determina que una película le puede gustar a alguien. En Netflix, en algún momento, uno nunca sabe cómo fue, pero en Netflix, en algún momento, había algoritmos que, de manera muy parecida a lo que hace este enunciado, construían el perfil de una persona a partir de lo que había mirado. Probablemente no lo hacían objetos, lo hacían una tabla en algún lugar, ¿no? Y modelaba parecido a como modela una película al usuario. Eso viene de lo que es teoría de sistemas de recomendación. Esa parte es realista. Ver si una película le puede gustar a una persona en base a modelar algún aspecto de la persona parecido a cómo modela una película, eso es realista. De eso tomamos la inspiración para explicar cómo en este sistema, quien hizo los casos de uso, dijo, en este sistema para ver las películas que le puedo recomendar a una persona, comparo las películas con el perfil de género de la persona. Hay una parte en esta especificación de requerimientos de análisis del dominio que guió el diseño. Quien analizó el dominio ya dejó las pautas puestas para que uno imagine el cinéfilo como algo que tiene un perfil de género al igual que las películas. Una tarea de quien analizó el dominio que nos dejó pistas guiando nuestro diseño.
Bueno, esa es la motivación entonces por la cual tiene sentido que uno compare películas con cinéfilos, por cómo alguien interpretó el dominio. Dicho eso, lo que nosotros teníamos que decidir era cómo lo diseñábamos a eso. Cómo terminábamos haciendo que habíamos comparado películas con películas, cómo terminábamos haciendo que fuera posible comparar películas con cinéfilos. Y eso ya era decisión más cercana a casi a la implementación. ¿eh? Yo tenía ya una forma de comparar películas. A una película le podía preguntar, ¿sos parecido? Y venía otra película como parámetro. Y al final eso lo que terminaba haciendo era comparaba los perfiles. Después me dicen, che, vos tenés que ver cuán parecida es una película a un cinéfilo. Porque de las parecidas al cinéfilo tenés que agarrar las que no vio. Y cuando uno se pone a pensar cómo sería comparar una película al cinéfilo, de hecho me guía el enunciado, eh, es comparo el perfil de la película con el perfil del cinéfilo. O sea que lo que tengo que hacer es lo mismo que estaba haciendo en el sos parecido de películas. Pero como yo tenía escrito, implementado el sos parecido de películas para que reciba una película como parámetro, iba a tener que hacer copy-paste, iba a tener que reimplementar lo mismo en cinéfilo. Y ahí, aunque no lo discutimos, es que aparece esta idea de cómo puedo generalizar ese comportamiento, cómo puedo extraer el hecho de que yo me doy cuenta que tienen no solo en esencia hacen lo mismo, sino que lo hacen de la misma forma, con el mismo código, quiero reutilizar. Y ahí aparece esta abstracción de que en esta especificación de este sistema guiado así, debería resultar obvio que lo que yo quiero es poder comparar películas con películas, cinéfilos con cinéfilos y cinéfilos con películas. Y que en lugar de pensar formas diferentes para hacer todo eso, tengo que intentar, mi mente me tiene que llevar a intentar cómo lo puedo generalizar, cómo puedo abstraer eso que yo veo que es en común, porque si yo no lo pienso de esa manera, voy a terminar haciendo copy-paste y voy a tener métodos diferentes. Lo, lo, que, lo que termina pasando si uno no encara esto con esa mentalidad de, me doy cuenta que acá está pasando lo mismo. ¿Cómo puedo usar las herramientas que tengo? Clases abstractas, interfaces, polimorfismo, para eso que veo que es similar, buscar que mi diseño y mi implementación lo haga una sola vez o lo plasme eso similar. Si yo no voy con esa mentalidad, cosas que me van a pasar o pautas de que yo no estoy yendo por ese camino son que tengo para hacer algo que suena igual, nombres de métodos diferentes. Porque el instinto me iba a decir que para comparar películas, a una película le pones sos parecido, sos parecida a, porque las películas son femeninas, y después en cinéfilo iba a poner sos parecido a cinéfilo, o parecido a cinéfilo, o similitud con cinéfilo, que, que son caminos que naturalmente uno recorre, por cómo venimos formateados de otras formas de pensar, que intenta que si, aunque el método haga algo parecido, si está en otro lugar tiene que llamarse diferente. Bueno, pensar con esta mentalidad de, no, a ver, si son parecidos, yo quiero que se llame igual, yo quiero que esté en la misma clase, yo quiero que esté en una clase abstracta, yo quiero que esté en una interfaz. Eh, Pensar con esa mentalidad es lo que te lleva, por ejemplo, a después poder aplicar polimorfismo. A eso apunta esta última parte de este ejercicio, a llevar al extremo ese, me doy cuenta que acá lo que está pasando es lo mismo. ¿Cómo lo puedo escribir? ¿Cuáles son las herramientas que yo uso para poder escribir? Acá lo que está pasando es lo mismo y abstraer en lo mismo. Bueno, las herramientas que usamos fue que los mensajes se llamen iguales, intentar desde cosas tan tontas como tanto en película como en cinéfilo, yo tengo un método, sos parecido a, en singular masculino,
Cuando en película me queda raro, porque sos parecida, sería una película. Desde decisiones tan simples como esas, que yo me doy cuenta que básicamente estoy haciendo lo mismo, lo único que cambia es que en principio uno recibía un, una película como parámetro, el otro recibía un cinéfilo, pero no por eso se tienen que llamar distintos los métodos, porque en esencia el método es el mismo. Entonces lo llamo igual. Empiezo a buscar cosas en común a partir de los nombres de los métodos. Si yo mañana en otro sistema tengo que hacer algo que compara dos cosas y el nombre que le tengo que elegir, salvo que en el dominio se use un término totalmente diferente, es sos parecido a, porque ahorro poder de cómputo, ya no me tengo que acordar, ¿cómo se llama en esta clase el método para ver si es parecido a otro? No, sos parecido a. Desde decisiones tan simples como esa, a decisiones un poco más elaboradas, como darme cuenta que para conectar cinéfilos con películas que no tienen una clase abstracta en común, para que cuando espero como parámetro un cinéfilo o espero como parámetro una película pueda enviar cualquiera de los dos, para poder hacer eso yo puedo valerme de interfaces. Esa es una decisión más elaborada, que no discutimos. Bueno, ya cuando llegamos a ese punto estábamos quemados. Bueno, Matías responde, o lo que yo terminé contestando motivado por tu pregunta, ¿fue de utilidad? ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Alguno le metió mano a, a este, a este, a intentar resolverlo así? Yo no sé, por ejemplo, cómo queda. A ver, yo tengo perfil de género, perfil de género. Perfil de género está en el sos parecido a. Sos parecido a. Que es una cuenta. Sos parecido a. Yo dije, bueno, eh, en perfil de género, dije, acá corto, perfil de género tiene 6 variables de distancia. Me comí como se dice, me comí el sapo me aguanté el hecho de que a mí me hacía ruido, por todas las cosas que dijeron ustedes, a mí se me habían ocurrido, que fueran variables de distancia, cada una dije, bueno, acá pongo el corte. Y después entonces, ver si son parecidos era una resta, no había que recorrer nada, era comparar cada una de mis variables de distancia con lo que el otro objeto me devolvía cuando yo le pedía lo, que yo, lo equivalente a lo que yo tenía en la variable de distancia. Si hubiésemos ido a tener los puntajes como objetos, este método hubiese sido recorrer una colección e ir comparando los que correspondían al mismo aspecto. No hubiese sido más largo, tal vez uno lo hubiese podido escribir con streams muy prolijo, hubiese requerido un poquito, hubiese sido menos directo, pero hubiese tenido la flexibilidad que buscaban ustedes de a futuro podés agregar otros aspectos y ese método no va a cambiar. Ninguna de las dos alternativas de diseño afectaban a película, a cinéfilo o a los servicios. Eh, lo interesante, y de ahí es donde viene esta cosa interesante de delegar y pensar en objetos, es que esa decisión de diseño e implementación quedaba encapsulada en perfil de género. De hecho, lo que podríamos hacer, si uno quisiera, es refactorizar el código para introducir el cambio de perfil de género para adentro, y si yo hice todo bien, no debería tener que meter mano ni en cinéfilo, ni en película, ni en servicio de películas.
Estoy casi seguro que si nos ponemos a hacerlo, en película y en cinéfilo no tenemos que tocar nada. No sé si cuando yo implementé la solución de referencia, abstraje lo suficientemente bien en servicio de películas cómo se instancia un perfil de género como para que servicio de películas quede independiente. A ver, servicio de películas. Podría intentar hacerlo en vivo ahora, pero vamos a romper todo y después no sé si va a quedar más confuso o más claro. Pero por ejemplo, en servicio de películas, cuando yo digo cargar película, tengo dos cargar película. Tengo un cargar película que recibe título, string y URL de imagen. Y lo que hace es, se envía a sí mismo el mensaje cargar película, el que recibe 4 parámetros, que recibe el título, la URL de IMDb, la URL de imagen y un perfil de género. Y lo que envía como ese último parámetro es algo que encapsula, es un método estático, podría haber sido un constructor sin parámetros, que me crea un perfil de género que tiene todos ceros. Entonces, esto no lo tendría que modificar si pasamos de la implementación donde perfil de género tiene variables de distancia, donde perfil de género tiene objetos puntaje de género. Y la otra alternativa de cargar películas era, viene el perfil de género creado por fuera. O sea que servicio de películas no le importa cómo se instancian los perfiles de género y cómo son adentro. Y después, dado que todos los demás, película, todo lo demás se basa en los mensajes que entiende perfil de género y no en su estructura interna, lo demás debería quedar independiente. El único lugar donde te debería tener que, donde se rompería. A ver, vamos a perfil de género. Si yo en perfil de género, en lugar de, ¿cómo podemos chequear? ¿Cómo podemos chequear qué se rompe? ¿Qué impacto tendría si yo a perfil de género, en lugar de tener varias variables de distancia, le pongo objetitos que modelen el puntaje de cada género? ¿Qué miraría? ¿Qué se preguntaría? Y Cosas. A ver, sí, ¿qué ibas a decir, Juan? sí puedo tratar de agregar un género, pero no, eso, No, claro, no está en la agregar un género, especificación. no, claro, Claro, agregar un género no vas a poder, porque esta implementación no lo permite. Mi pregunta es, yo me quiero tirar el lance, voy a empezar a refactorizar, voy a cambiar el diseño. Puedo empezar a cambiar y ver dónde se rompe, pero podría intentar hacer otro tipo de análisis para ver que se rompa esta, acá estoy en la clase perfil de género, que cuando empiezo a refactorizar se rompa esta clase no me cabe duda. Se va a empezar claro. a romper. Donde le saque las variables de distancia, se va a empezar a Se pone romper todo esta rojo. clase, ¿no? Ahora, lo que a mí me preocuparía no es que si meto mano acá se rompa esta clase, es si yo voy por esa estrategia de diseño y empiezo a meter mano acá, ¿se va a romper otra clase? Mm. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo lo encararían? A ver, ¿qué preguntas se harían para antes de empezar a cambiar, hacer una primer pasada de si yo modifico acá, ¿Y ¿se qué va a romper otra clase? cosa? Claro, ¿qué clase llamaría esta clase, quizás? ¿Sí? O la Ahí, crea. ajá, ¿y qué te preguntarías? Ahí armás las relaciones y ¿qué te preguntarías? ¿Por qué se podría romper esa otra? ¿Qué cosa? Si yo cambio el nombre de una variable de distancia acá, miren, lo voy a hacer acá, voy a decir, eh, no sé, por decir una tontera, eh, voy a hacer refactor, rename, y le voy a poner así una tontera, voy a decir acción.
Entonces ahí utilicé una herramienta que tiene el ambiente que se asegura que todos los accesos que hay a esa variable de distancia los actualiza de una. Entonces ahora cambió. Ahí me muestra, me dice dónde lo va a cambiar. A ver, le voy a dar para adelante. Pin. Ah, no, me está preguntando si quiero renombrar los getters y los setters. No, no. Quiero renombrar Sí, sí. getters y setters. Entonces esto no. Creo que sí hay que seleccionar. Claro, no quiero renombrar getters y setters. El getter se llama igual, yo lo único que quiero cambiar es el nombre de la variable de instancia. A ver si eso termina teniendo el efecto. Entonces cancel. No quiero renombrar el getter. Entonces lo único que quise hacer lo único que hice fue cambiar el nombre de la variable de instancia. Fíjense que por algún lado el método getAcción devuelve esa variable con ese nombre raro. Claro. Pero sigue modelando lo mismo. O el constructor, no tenemos el constructor. El constructor lo que viene en acción lo pone en acción con X. Lo único que hice fue renombrar una variable de instancia, que es algo que normalmente hago porque no para ponerlo mal, sino porque a veces me doy cuenta que en la variable de instancia tengo faltas de ortografía, entonces lo corrijo. Bueno, esto es algo que podría haber afectado, que podría haber roto otra clase. Y yo No, con el encapsulamiento. Claro, no. Si ya Claro. modificar una variable de distancia de un objeto te rompe otra clase, en algún lado la pifiaste. Estás usando variables de distancia públicas, en algún lado la pifiaste. Entonces, si cambiar los nombres, ¿qué cosa, si cambia en esta clase, puede romper a otros? Mensajes. Nombres de ¿Qué mensajes. más específico? Claro. Cambiás el nombre de un mensaje, ¿no? O cambiás los parámetros de un mensaje. Sacás un mensaje que estaba. Cambiás lo que un mensaje hace. Eso Esas es son las cosas que afectan a otro. Entonces, yo voy a refactorizar la pregunta que me tengo que hacer o el tipo de retorno. Fíjense que los contratos que una clase hace con otras son esos. Es qué mensajes respondo, cómo se llaman, qué parámetros tienen, qué devuelven, qué hacen. Entonces, yo voy a hacer le llamamos refactoring cuando uno mejora la forma en la que está implementado algo sin cambiar lo que hace. Lo mejoro porque encuentro un mejor diseño interno, pero para los de afuera no cambió nada. Claro. Entonces, yo me doy cuenta que quiero hacer un refactoring en esta clase porque dije, hay una mejor forma de implementar esto. Lo que en ese caso tengo que asegurarme es que no voy a romper ninguno de los contratos que tengo. Como dijo hace un ratito Matías, bueno, para asegurarte que no vas a romper ninguno de los contratos, primero tenés que tener chequeos de esos contratos en tus tests. Porque así te vas a dar cuenta si los rompiste. Eso es clave. Yo no haría ese cambio sin antes no tener los tests que me dejen tranquilo de que perfil de género sigue haciendo lo mismo que hacía, con los mismos parámetros, con los mismos mensajes. Lo siguiente que me puedo preguntar es, si yo hago ese cambio, si yo en lugar de tener n variables de instancia, tengo una colección con objetos, donde cada uno representa el número que yo iba a poner acá y el nombre de esa dimensión de género. ¿Puedo seguir haciendo todo lo que hacía con los mismos mensajes? ¿Puedo seguir cumpliendo con el contrato de esta clase? Miremos. Entonces, yo podría seguir cumpliendo con este constructor que recibe podría ofrecer otros constructores más interesantes, ¿no? Yo podría después ofrecer otros, pero veamos si podemos cumplir con esto. Yo podría, si en lugar de tener, vamos a meterle,
No vamos a llegar a terminarlo, porque no quiero que se haga muy largo. ¿Pero quieren que le intente meter mano? Bueno, Bueno, entonces, en lugar de tener 4 variables de distancia, perfil de género va a tener una colección de objetos, puntaje de género. Entonces, vamos a empezar a meter mano acá. Los test no los cambio, porque ya los tengo, y porque el cambio que yo voy a hacer no debería cambiar los contratos de esta clase. ¿eh? Entonces, voy a tener un private, esto es una lista, puntaje de género. ¿Y cómo le podríamos llamar a esta variable de instancia? Es esto lo que estamos modelando. Ah, es más, dijimos que iba a ser un mapa, mira. ¿Cómo le llamarían a esta variable de instancia? y yo diría eh, géneros o posibles géneros. ¿Otra? Que para un perfil de género, estos son sus Opciones. Valores. No, valores. puntajes. Puntajes de género. Ah, Claro, ya. vamos al automático. Son sus puntajes de género. Si ese nombre no me sirve, o sea, si para perfil de género esos no son sus puntajes de género, entonces capaz que está incluso mal el nombre de la clase. Puntaje de género. Entonces, esto no, dijimos que esto va a ser, no me acuerdo cómo se llaman los mapas, así que me van a tener que ayudar. Esto es un map, estos son sus Creo que como valor puntajes, en los tipos. estos son sus puntajes, seguramente me lo va a importar. Entonces, acá me está protestando, che, la clase puntaje de género no existe. Bueno, voy a decir, la voy a crear, puntaje de género está ahí en dominio. No, no la voy a agregar al git. Podría ser un branch. Bueno, la agrego y después veo si la puedo poner en un branch. Entonces, un puntaje de género es un objeto que tiene un puntaje y un nombre. Puntaje, que esto dijimos que era un entero. Y Y privados, tiene... profe, si no se muestra quedan públicos. Bueno, no públicos, sino de paquete, No pero bueno. escuché, Mati, ¿qué decías? No, no te escuché Digo, la primera parte. las variables de distancia ponerlas privadas. Sí, 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 Tema sí. de encapsulamiento. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Si no le pongo privada, las hace protegidas de paquete, pero queremos aprender Sí, queremos, exacto. queremos ser explícitos en decir, che, no quiero que nadie acceda a esto. Para darme cuenta en el momento que alguien lo quiera acceder y ahí tomar la decisión. Pero esto es una subclase, lo debería poder acceder, o no. Entonces, y private Sí, pero string, tenés un paquete y listo. Estamos el objeto. eh, private string, hombre. Y ahora vamos a hacer code generate y quiero el constructor y quiero, porque protesta, one related problem, vamos a probablemente protesta porque eso no lo puedo usar, y quiero puntaje de género, va a ser una cosa que es un value, o sea que no voy a querer setters, lo que quiero son sus getters, porque sí me doy cuenta que voy a necesitar getters para esas cosas, y ¿qué es lo que no le... Ah, bueno, y eh, entonces, es listo esa clase, ¿no? El puntaje de... ¿Dónde me quedó? Puntaje de género es por ahora ese value object, al que todavía no se me ocurre qué comportamiento ponerle. Tal vez no me tendría que haber tirado a implementar esto hasta que no me quede claro desde, desde afuera, desde el diseño, que a este objeto le voy a poder delegar algo. Ah, bueno, pero la razón por la que lo estábamos poniendo así era más que nada para tener flexibilidad a la hora de agregar, quitar. Todavía no sabe, esa fue nuestra motivación. Bueno, y sigo. Y entonces, esto es un map. Entonces, no mentira acá. Esto es un map. Acá no le está gustando. Quiero que importe la clase. Listo.
puntaje de género. Eso. Necesitas clave Hay y un valor. mapa. Vos se lo pusiste valor. Esto es string. Claro, así, ¿no? Ahora sí. Dijimos, íbamos a poner un mapa porque no queremos andar recorriendo la colección para encontrar al objetito que representa al ciencia ficción. Claro. Perdón. Bueno, ahora tengo que hacer esto mismo. Me llegan eh, 4 números y sin romper a los otros tengo que intentar ofrecerles la misma funcionalidad. ¿Qué haríamos acá? ¿Qué hay que hacer? Y claro, habría que instanciar un puntaje de género, Bueno, entonces, darles un valor mira, empiezo a escribir acá. Digo, new, puntaje de género, puntaje, y hay que darle el puntaje y el nombre. es lo que vino, acción. Comillas. Y aparte, primero es el puntaje. Como parámetros. Claro. Primero, claro, ahí me dice, primero el Claro, puntaje y acción. después el nombre, ¿no? Entonces, Acción. acción, Ay, se va a quejar que no puedes convertir un double a un entero. O tenés que castearlo o cambiar la variable a double. ¿y Bueno, hay por que qué habré cambiar. usado doble acá? ¿Qué hacemos? Y eso sea 4,5. Yo iría de cambiar Porque no las. son enteros, puede ser un número, Claro. Claro. bueno, ¿dónde lo cambio? Lo vamos a cambiar acá. Igual Vamos a creo que decía decir, que el puntaje era de 1,9. bueno, vamos a decir Ah, acá, bueno, puede ser. 4,5 está entre ¿Y vamos a puedes hacer decir un acá. refactor del tipo de dato? También. Así como renombraste. Y probablemente se puede hacer, pero yo no sé hacerlo. Te faltaron el Eh, constructor. Lo entonces, mismo. bueno, sigamos, avancemos. Entonces, ahora está protestando. Vamos a No, igual te faltaron el constructor. acá. Claro, ahí. Int. Ahora sí. Y ahora habría que agregarlo al mapa. Bueno, entonces, ahí Sí, lo el creé, put. ¿no? Ahora vamos a discutir un poquito más sobre esto. Y lo que era dejarlo en una variable de instancia es this punto puntajes y eso Punto. this puntajes punto add es ¿cómo agrego en un mapa? Con Y add. habría que crearlo vacío primero, ¿no? ¿Y eso dónde lo tendría que hacer? Para Y arriba. add acción. ¿Se llama add el método? No, no se llama add, se llama put o set. Pues, Put, esa, put. String, listo. Y acá, esto es un new. Falta, claro. Falta un Bueno, paréntesis. bueno, lo que no tengo es inicializado Puntaje. puntajes como un mapa. Entonces tendría que decir acá, puntajes es igual a new hashmap con nada. Y creo que se da cuenta acá Sí, del sí, tipo sí. porque lo Se saca da de cuenta. la declaración de la variable. Las últimas versiones de Java tienen esa cosa de inferencia de tipo. Sí. A veces yo no me confío porque entender bien cómo funciona, entonces lo pongo explícito. Bueno, Sí. eso mismo tendríamos que hacer para los demás, ¿no? Copy-paste, Habría que hermoso. hacerlo para todos. Me siento re bien haciendo copy-paste. Me siento que estoy haciendo las cosas bien. Si es tan fácil hacer copy-paste, en algo la estoy pifiando. Algo de mi decisión. Sí. Que podrías tener un método que se encargue de agregar, ponerle. ¡Fua! ¡Qué bueno! Esto es copy-paste. Entonces, esto debería ser. Qué bien, Matías. Bueno, a ver, en realidad hay cosas que voy a tener que seguir haciendo. Todo Sí. copy-paste va a ir en algún lado. Pero va a ser Yo no mucho sigo, más. ya me lo dijiste, Sí, no puedo mucho más seguir, no puedo lindo. seguir. No puedo seguir. Si no lo resuelvo, no puedo seguir. Eso va a ser privado. Le vamos a Sí. llamar agregar. Agregar. Puntaje. Aunque podría ser público, pero bueno, eso es otro tema. No, por ahora, si Sí, está para ahora acá, privado. es mío. Sí. Hasta que Claro, no de me pida constructor. otro que sea público, es privado. Agregar Sí, sí, sí. puntaje, agregar puntaje, y esto tiene string, género, Nombre.
Y el valor, y listo. puntaje. Mm. Y esto es un método mutador que hace esto. Esto devuelve void. Sí. Y entonces, Void, esto void. es ¿Cómo? género. No, acá mentira, va puntaje. 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 Claro. Y Género, género son género. los otros Va dos. género. Y acá va género. Algo de interesante que tiene esto es que, bueno, y acá arriba tendría que hacer cosas como, esto es el constructor, arriba. entonces acá no puedo decir this porque el objeto no existe, cosa Sí, particular de Java, pero bueno. acción, Y acción. Y listo. acción. Claro, no podés decir lo que dice. Tiene sentido. Nunca lo hago. Agregar Sí, podés. puntaje, Como podés. sí se puede, Sí, que yo le pasé. O sea, entiendo tu punto de esto de que todavía técnicamente No se está existe. creando, qué sé yo, pero para mí, joder. ahora lo probamos, Sí, sí. A veces yo me acuerdo de cosas viejas de Java, Claro. avance, avance, sci-fi. Pero es cierto porque yo me acuerdo que podías usar setters. Tipo, es medio para nada, pero podés usar setters si querés. Claro. Setters podés usar, entonces podés usar un método, tal cual. Se puede Por usar this. Pero, profe, ¿estás poniendo más comillas? las comillas irían en en este está mal. Ah, sí. Ah. El puntaje. Full con el pair programming. Algo protesta el El de primero, yo CFA no es te lo cuento mismo. por qué. Ah, claro. Si hago así, perfecto. Lindo. Y en este hago así. No, se les agrega No. lista. Ahí te cago. Y me falta el último, comedia. Agregar puntaje. Entonces esto es comedia, pero acá es con comillas. Comedia. Bueno. Y a esto entonces, ya que ustedes dicen, le ¿Y nada pongo más? el dis a todo porque yo quiero que sean envíos de mensajes y acordarme. Y borrar todo de abajo. Chao. Bueno, entonces, lo interesante de esto es que, primero, la cantidad de código duplicado es menor. Hay código muy parecido, pero no estoy haciendo copy-paste del new cada vez. Después, lo segundo que pasó es que el género antes, el nombre del género, yo lo estaba escribiendo dos veces, acá y acá. Y escribía dos veces el string, y en algún momento le iba a pifiar, iba a poner acá comedia o acción con acento y acá acción sin acento. Entonces, esto ya me resolvió ese potencial error. Bien, bueno, listo. Hasta ahí resolví esa parte. Ese método, el constructor sigue funcionando. Neutral sigue funcionando porque dependía del otro. Todo cero sigue Sí. funcionando porque dependía del otro. Promediando También. sigue funcionando porque depende del otro. Sí. Entonces los constructores acomodé uno y funcionó. La máxima también, tranqui. Todo al máximo también, los constructores tenía varios que eran, bueno, ven que son métodos estáticos, yo les llamo Sí. constructores porque tienen ese rol, pero no son constructores de Java, son métodos estáticos que son como, a veces les llamamos métodos de Fábricas. clase Sí, o, sí. o son como procedimientos que uno los invoca con el nombre de la clase punto función, por eso les llamamos, parece que fueran mensajes que recibe la clase, o se llaman métodos estáticos, y estos cumplen la función de construir. Por eso les llamo constructores, no son constructores en términos de Java. Pero poder hacer eso en este lenguaje, poder escribir o métodos de clase o métodos estáticos, me permitió encapsular en esta clase las distintas formas de crear instancias. Para que todos los que usan esta clase se despreocupen de cómo se instancia y yo pueda cambiarla.
Bueno, y los getters obviamente no andan. ¿Eh? Entonces, estos getters me van a quedar todos como puntajes, punto, get, Exacto. acción, Claro. punto, Punto. get O puntaje. get puntaje. Sí, exacto. Todos me van a quedar igual. El siguiente va a ser copy-paste, lo que cambia es el string. Y bueno, Otro entonces método. tenemos Entonces, get. ya que tenía el agregar Claro. puntaje privado, vamos a hacer el public, private, digo, double. Double. Get puntaje género. Bueno, sí, si puse agregar, bueno, podemos poner Obtener puntaje. puntaje, pero claro, le tendría que poner obtener, ¿no? Para ser homogéneo. Obtener. Sí. O al otro le tendría que haber puesto set. El Spanglish. Claro. Obtener puntaje, recibe un string que es el género, y lo ¿Y que no? hace es return, puede haber hecho copy paste, pero mejor no, puntajes, get, género, punto get puntaje. Bien. Entonces, en todos estos, digo this Bien. entonces digo this.get no, obtener. ¿Puntaje? Ay, Ah. esto de mezclar, esto del Spanish es horrible, el Spanglish. Obtener, este es acción. Acción. Bueno, esto mismo me va a quedar en todos. Acción. Suspenso. Bueno, en todos estos haríamos lo mismo. Antes de seguir, me está haciendo ruido que tengo hardcodeado acá este string acción en varios. Si bien lo tengo en dos lugares, porque lo voy a tener solo en el. Sí, es tan feo. Me va a aparecer solo en el. Bueno, me está apareciendo acá en tres lugares. Acción lo tengo acá. Lo tengo en. Bueno, no, lo tengo ahí, lo tengo acá. No, y lo debo tener en algún lugar más. A ver, ¿dónde más lo tengo? No, en el constructor. El nombre de clase del otro. Bueno, pero cuando tengo el mismo string, que lo estoy usando como clave de algo, y lo repito, es fuente para equivocarme. ¿Conocen alguna técnica en Java que me permita limitar esas equivocaciones? Específico de Java no se me Bien. ocurre. Yo o en puedo uns tener. o variables como tal. Claro, entonces, public static, string, y a esto le vamos a llamar. Sí, acción no tema. ¿Cuál es la claro, es una constante. mayúscula con las estáticas? No me acuerdo. Bueno, entonces, vamos a llamar. Sí. Ah. Final, si querés. Private, final. No, private, static, Public final, static. string. Final. Entonces, estoy agregando, estoy definiendo, estoy capturando en una variable estática, es una cosa que tiene Java, el string que uso para referirme a el hecho de que eso modela el nombre de la acción. De hecho, esto podría ser nombre para género acción. Porque este string es el nombre que se usa internamente para el nombre de género acción. Y después, en todos lados, en lugar de usar el string y repetirlo, yo digo un nombre para género acción, y ya el compilador, ya me voy a poder dar cuenta porque delego en el compilador, en las herramientas del lenguaje, esa asociación. Bueno, eso es una cosa que podía haber hecho. Lo tendría que hacer para todas. Yo lo haría de esa forma. Bueno, tenemos
Get Romance lo voy a tener que hacer para todas porque si no, no vamos a poder seguir avanzando, entonces. Pero lo voy a hacer sin las variables estáticas. Eso les por si lo sabía. Va a tener 3 puntos muertos. No te entendí lo que dijiste. Algo de muerto entendí, pero... No. Sí. No. Dejé el micrófono encendido. Estoy hablando solo. Sorry. Ven, por ejemplo, con Sci-Fi ya no me acuerdo cómo estamos usando. Porque hay mayúsculas y minúsculas. Entonces, ya me hubiese Claro. confundido. Ahora, y 2 lugares dentro de Sci-Fi, ¿ves? Entonces yo esto, a ver si el ambiente tiene forma de refactor. Introduce constant. Y de paso me recuerda cómo Hermoso. se hace. Fa. Que tiene que ser final. Pero Sí. además me dice que la convención en Java es que los estáticos tienen nombre todo con Sí. mayúscula y underscore. O sea, no por estático, sino por final. Pero sí. Pero sí, Lo hago con todo. la verdad el IntelliJ es bueno para eso. Sí. Refactor, a ver cómo es. Extract, introduce, constant. Entonces Control, me voy a Alt, enseñar lo C. de los tipos. Control, Alt, C. To another class, Se no. corrige hasta la falta de ortografía en inglés. Sí. Sí, también. Control, Es Alt, verdad. C. El diccionario. Replace all occurrences. Control, Alt, C. Replace. No, esto ya era una estática. Control, Alt, C. Bien, lo que no me gusta de esto es que es como que lo volvés a atar a variables. O sea, es como que estás matando a propósito del mapa. No. Bueno. Sí, pero no. Claro, Es el que constructor es el Es que en problema. algún Claro. lugar, bueno, ahora lo discutimos. Entonces, Está bueno lo que dijiste. Y a este le quiero cambiar, le voy a hacer un refactor rename. listo. Esto se va a llamar acción, se va a llamar esto. Acción todo con mayúscula. Bueno, listo. Entonces, fíjense que ahora el ambiente me va a ayudar a acordarme. Bueno, acuérdense eso que dijeron. De vuelta lo volví a atar. ¿No? Veamos cómo lo podemos sacar eso después. Sigamos. Entonces, ya resolví los getters. ¿Sí? Ahora está roto el sos parecido a. Bueno, acá es donde se iba a poner Lindo. lindo. Vamos a uno más fácil. Vamos al Y cuál equals. tampoco nos metamos. El equals no sé, porque ¿qué hay que hacer? A ver, yo lo delegaría. No. Otro objeto bueno, Fíjate, sí. bueno, claro. hay una Sí, puedes delegar. hay una parte que no va. Bueno, en principio yo lo que podría hacer es esto. Sí. Porque el get Con eso acción la piloteas. encapsula eso. De hecho, Sí. lo que Claro. estoy haciendo es tratarme a mí mismo como trato a los otros. Me trato como si fuera un objeto, Claro. como si fuera otro objeto. Y yo mismo Claro. me independizo de mis decisiones de diseño, de implementación. Porque ahora, en lugar de acceder directamente a mi estructura en este método, me envío el mensaje que me enviarían otros para conocer mi puntaje en esa dimensión. Horror. Igual. Ahora sí, sin gustarme. Esto no resuelve lo que estábamos queriendo resolver. Claro. Lo parchea, mejor dicho. Sí, es un intento de refactorizarlo para agregar flexibilidad, pero no la está agregando. Porque. Y lo mismo podría ser acá en ese sos parecido.
el SOS parecido no lo afectó, porque utilicé los getters. Y el SOS igual, lo mismo. Lo mismo. ¿Eh? Mm. Pero uf, qué choclo. Bueno, ahora, en realidad los métodos quedaron iguales. Pero esto siguió quedando atado a los 6 métodos que tienen estas clases. Si quiero agregar Claro. una dimensión más, Claro, eh, sí, eso Tenés que no hay modificar problema. esta misma. entonces en teoría en teoría lo que tendría que hacer acá en el SOS, en el vamos al igual, que sería más fácil, es yo tengo que Recorrer. recorrer la colección Claro. y nombre y dimensión por dimensión, Claro, porque podemos obtener solo los valores dimensión, sin preocuparnos por los comparar nombres. los valores. Entonces, no importa cuántas dimensiones hay, yo tendría que agarrar las claves del mapa, Las entries. ¿eh? O Entonces, podría, por ejemplo, otras formas que podría hacer es, al otro objeto le pregunto, dame tus... yo tengo que comparar los objetitos dimensiones míos con los objetitos dimensión del otro. claro. Y nos encontramos con una parte de los contratos que vamos a tener que cambiar. Porque nosotros estamos queriendo agregar flexibilidad. Nosotros queremos agregar flexibilidad para poder agregar dimensiones. Pero en la implementación que tenemos como referencia, las dimensiones están atadas a las variables de instancia, pero están atadas a los getters. ¿No? Uno, para Claro. acceder a la dimensión horror, le envía el mensaje get error. Get horror. Mm. Entonces vamos a tener que cambiar el contrato de este objeto. Ahí se rompe un poco nuestra esperanza de los otros eran independientes de cuál era la interfaz que ofrecía un perfil. No sé cuánto dependen, pero probablemente ahora sacamos los getters. Supongamos que no los saco, los pongo privados. Estos getters. Quiero ver si se rompe a alguien más. Creo que no. Porque vos trabajas con los perfiles de género completos, no con sus cosas individuales. Claro. Bueno, aparentemente Nunca no se rompe la única clase que depende de los perfiles, de los géneros que tiene un perfil, es perfil de género. Claro. Y Entonces, menos en mal. principio, yo podría llamar. Vamos a hacer algo, a ver, vamos a matar. En el momento que ustedes digan, pero ya nos metimos en este baile, ahora hay que darle. Nos metimos en este baile. Entonces, obtener puntaje, ahora es get puntaje. Este es público. Vamos a dejarlo con privado a ver si lo necesita alguien más. Y tenemos, este es el set puntaje. Yo creo que uses ese mismo refactor del coso porque si no te haces un requilombo abajo. A Por ver, ejemplo, ahí Z, instalar Mm. profile se te queja, etc. Con el relay. Ctrl Z. Sí. Entonces, rename es refactor Shift F6. Shift. Tengo que apretar este botón y no veo cuál es el F6. Entonces, le vamos a llamar get puntaje. Y agregar puntaje le vamos a poner set puntaje. Agregar. Bueno, este es más que un set. Porque nos está lo agrega. Si ya le habíamos puesto ese puntaje. No, porque lo pone en la misma clave. Como es un set, reemplaza. Así que, como es un mapa, reemplaza. Entonces, Claro, reemplaza. Así es. dijimos Shift Pero nunca F6. va a fallar. 1, 2, 3, De 4, hecho, 5. va a retornar o nulo o el botón anterior. Set puntaje. Listo. Entonces maté todos los getters. Entonces acá sería
Perfil, get, acción. Get puntaje se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Sí. Get puntaje. Entonces, estos son todos los puntaje. Tengo así. Suspenso. Avance. De hecho, acá también hay bastante copy-paste. Sí, O sea, sí. referencia Sí, primer, sí, punto sí. stream, punto map, todo, Ajá. punto garage. Eh, Y de hecho, siempre y cuando siga sí. trabajando acá adentro, puedo hacer todo el refactoring que quiera. El momento en el que me tengo Sí, que preocupar es cuando empiezo a romper otros. Pero claro. acá digo, puedo. Es más, yo cuando hago refactoring, lo hago iterativo porque no alcanzo a pensar de entrada todos los lugares en los que voy a tener que meter mano. Entonces tengo todos mis tests y empiezo a refactorizar dentro de una clase hasta que llego a algo. Es progresivo. Exacto. Uy, Sí, sí, Esta sí. nos va a dar la pista de, pucha, pero estamos mejor, pero no estamos donde queríamos. Bueno, entonces, Claro. y sos parecido a, debería ser. No, estábamos con el igual. Entonces, Mm, tengo que recorrer la colección mía y la del otro comparando uno a uno. bien. ¿Qué alternativas tenemos? Tengo que asegurarme de que acá aparecen además preguntas de el dominio que el usuario no nos dijo. ¿Puede ser que una película tenga dimensiones o algo, un perfil tenga dimensiones que otro no? Mm, Por ejemplo, no. que no sé, claro. No. que una O sea, película no bueno, tiene la seteada una dimensión porque apareció después en el sistema. claro. Bueno, O podría Eh, ofrecer un valor default o tirar algún tipo de excepción. bueno, cualquier cosa de esas esas son las soluciones. La respuesta que necesitamos es, ¿se podría, no se podría? Una vez que nos dicen cuál es Sí, la pero. situación, escribimos los tests. Porque hay que Claro. escribir los tests para las distintas. Y después refactorizamos. Yo asumiría que no, que van a ser iguales. Entonces, yo puedo hacer, lo voy a poner en pseudocódigo. Digo, eh, tomo todas las claves de mi mapa y una por una comparo el valor que tengo yo con el del otro. Fíjense que ahí la forma en la que lo escribí es, lo hago yo Sí. con el dato del otro. Ya me hizo ruido eso. ¿Por qué lo comparo yo y no se lo delego? Claro. ¿Por qué lo comparo yo y no se lo delego? Capaz que termina siendo lo mismo. Hay un momento en el que si vos se lo delegás al otro le tenés que pasar tu valor, entonces termina siendo igual. Pero te tiene que hacer ruido ahí cuando lo escribís así. Entonces, ¿cómo obtendré todas las claves de un... esto voy a hacer un for. ¿Cómo Sí. escribo un for? Quiero un for en todas las claves de un mapa. Tu mapa.entries. Y eso Puntaje, retorna punto, entry de tipo entry set. string y perfil. Eh, Sí, eso. entries, decís, o No, entry no, set. entry set, justamente sí. Entry set. Y eso me devuelve, ¿qué me devuelve? Entries. Sí, entry de coso, de string y coso. Entry for entry. Mayúscula. ¿Cómo miércoles escribía esto? For entry. Para Tengo que decir. entry con mayúscula Ahí está. For entry. y con tu tipo de string y coso. Bichala. Entry set entry. ¿No habrá otra forma más fácil? Bueno, dale. Decime, dictame. ¿Viste? String, Era string y string, perfil de género, ¿no? coma, O puntaje de género. puntaje de género. For Bien. entry. Y ¿Se tenés que importar llama el entry coso. o se llama Sí, sí, sí. Se llama entry, pero es una clase dentro de la clase map. Entonces tenés que entry? importarla. Perfecto. Entonces la tengo que importar. Es un falso, pero sí, eso. Alt, enter, pin. Import class, pin. Entry en map. Entry Esa y será, map. ¿no? Sí. Sí, Esa, listo. Esa. todo Bueno, perfecto. listo. Ahora sí. Bueno, Estamos. entonces, acá adentro tengo un objetito entry que es Bueno, profe.
El- ¿Me dijiste algo o no? Sí, que guardes todos los archivos. Ah, ¿control S? ¿Vos decís? Sí, 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 sí. Decís que en algún momento se Por la rompe. duda. Entonces, lo que tendría que hacer es, eh, esto es equals. Entonces, voy a decir que es, hoy yo soy un animal con algorítmica, Nah. entonces voy a decir boolean es igual, le vamos a decir true. Y lo que voy a hacer es si encuentro uno que es, en lugar de intentar hacer un OR ahí adentro, donde encuentro uno que es distinto, pongo eso en falso. Y hago return es igual. Yo prefiero usar ¿No? un retorno directamente, pero sí, como quieran. ¿Qué cosa? Claro, dentro del for, if si a tal condición, bueno, lo tengo que pensar. Pero el punto es, Entonces vos if tanto, sacarías, return tanto. Listo. entonces vos sacarías Si era return, un booleano como tal. acá return true, y acá, Claro, te encuentres uno falso, Claro. rompes el loop. exacto. Todo Entonces, era falso. if, Profe, sí, Andrés, si no, como solo tenemos que iterar por las claves, ahí me fijé y mapa tiene un punto Sí. values No, que esos son valores. simplemente te devuelve una colección con todas las claves y después podemos... No. todos Values los es puntajes. valores. Lo que vos decís es keyset. Pero nosotros no queremos los valores. Yo Sí, pero querría los tenés que puntajes, saber bueno, no importa, cada eso un después lo valor de mejoran. qué cosa No es. nos quedemos, no Claro. nos quedemos en Sí, el, sí. no nos quede, Implementación. vayamos a resolver, no nos quedemos en la cosa del lenguaje, eso siempre se Sí, puede sí, sí, mejorar. sí. Igual es importante que eso lo sepan, intenten usar lo mejor, ¿no? Pero hagamos una pasada y después en todo caso lo mejoramos. Otro objeto, get, puntaje, ¿y qué puntaje le pido? El de Se lo fue feo. entry.getKey. Sí, el Minutos. puntaje, pero acá le estoy pidiendo el puntaje, ¿Qué es otro objeto? le estoy pidiendo, no, 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 no. ¿Qué tengo que otro comparar acá? perfil. No, este otro perfil, ¿no? Entonces, tengo un perfil, un puntaje de género, ¿eh? Tengo Otro perfil, estamos hablando. al otro objeto le digo get No. puntaje, Profe, sí, otro perfil en lugar de otro objeto. El objeto es de tipo objeto crudo. El otro perfil ya es el casteado. Ya es de tipo perfil de género. otro Tienes que perfil. usar otro perfil. Ah, bien, listo. Borrar. Ah, porque al principio del equals, el equals es para cualquier objeto. Sí. Entonces tengo que usar el typecast ahí. Bueno, por ahí equals no hubiese sido lo más interesante, por ejemplo. Entonces, otro perfil, punto. Get Ahora puntaje, sí. Sí, entry, perfecto. punto get Punto key. de exacto. Y ahí tengo un puntaje. Ahí tengo un objeto puntaje. ¿Eh? Y yo tendría que compararlo con el mismo mío. Sí. No, tendría que compararlo con el que está en entry. Punto valor. Punto value. No, porque valor es puntaje de género, no es. ¿Sí? Esto es un puntaje de género. Claro. Eso es un puntaje de género. Ahí tengo un objeto No. que. ¿eh? ¿Qué puntaje Vamos a te está hacer dando un así. double? Vamos a hacer puntaje de género, el puntaje del otro. Para ser explícito, después lo refactorizamos, para que no nos confunda Sí. el que nos quede acá adentro. ¿No? Por ahí lo bueno hubiese sido, en vez de usar entries, usar lo que decían hoy de tener los valores, ¿no? Está protestando. Ahí está. Es que ¿qué puntaje te da un doble, no el objeto como Sí, tal? sí. Entonces, ahí tenemos. eh, me devuelve el puntaje. Claro. Porque yo lo que Entonces. estaba pensando era delegar en ese objeto puntaje de género. Porque si no podemos delegar en ese objeto puntaje de género, ¿para qué la Claro. tenemos, no? Claro, sin Sí, está usando como comportamiento registro, ya no ¿verdad? tiene sentido. La estoy usando como un registro y encima no le puedo delegar nada, porque ahora le tengo que pedir el valor. Bueno, requiere más pienso esto,
requiere mucho más pienso. Mm. Lo interesante del ejercicio fue darnos cuenta hasta qué punto yo puedo refactorizar la implementación Y pues, interna de un objeto sin romper a otros. Y para que eso sea posible, primero lo que me pregunto es, ¿yo puedo meter mano dentro de este objeto siempre y cuando no cambie los contratos que este objeto tiene? Y claro. para eso intento no hacer dos cosas. No cambio las firmas ni la semántica de los métodos y tengo los test de unidad. De ahí, cumpliendo esas condiciones, esto de encapsulamiento te permite meter mano adentro. Tan pronto tenés que empezar a cambiar los contratos y ahí ya cambiaron las situaciones. Y suele pasar eso, porque los contratos uno los decide cuando empieza a asignar responsabilidades. Si vos asignaste mal responsabilidades o no te avivaste de un requerimiento que no se podía cumplir con los contratos que estableciste, por ejemplo, este requerimiento de ¿se pueden agregar nuevas dimensiones de género o nuevos puntajes de... Sí, nuevos géneros dinámicamente? Bueno, eso no estaba. Entonces yo todos los contratos de mis objetos los hice en base a que no se podían agregar nuevos contratos. Bueno, apareció un requerimiento que implicó cambiar los contratos. Lo único que... Y la forma en la que lo había pensado no se la bancó. Lo único que sí hicimos bien, o hice bien, fue, al menos me di cuenta, o me afectó los contratos de la clase perfil de género. Me quedó encapsulado ahí adentro el problema, lo cual tiene sentido porque lo que yo estoy cambiando es cómo se maneja el perfil de género. Bueno, espero que haya sido de utilidad esa hora extra que hicimos. Sí. Es más, me parece que me están gritando de que tenía una reunión. Ahí tengo la grabación. Bueno, no fue una hora extra, fue 20 minutos extra. No, fue media hora.